Una persona puede leer una ley y encontrar la palabra y. Otra persona puede leer la misma ley y encontrar en la práctica una o. Y las dos pueden estar leyendo el mismo texto con seriedad. Eso no es un chiste sobre abogados. Es una pregunta de lógica. ¿Dónde empieza una negación? ¿Qué cosas agrupa? ¿Y qué pasa cuando una frase tiene varias piezas unidas por y? En marzo de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió un caso llamado Pulsifer contra Estados Unidos. El caso venía de una condena federal por drogas. Mark Pulsifer se había declarado culpable de distribuir al menos 50 gramos de metanfetamina. Por su historial y por el delito, enfrentaba una pena mínima obligatoria de 15 años. Pero la ley federal tiene una salida limitada. Se llama Safety Valve, literalmente, válvula de seguridad. La idea es que en ciertos casos un juez pueda imponer una pena por debajo del mínimo obligatorio. No siempre, no automáticamente, solo si el acusado cumple varios requisitos. El caso Pulsifer no trataba de todos esos requisitos, trataba de uno, el requisito sobre historial criminal. Después de la First Step Act de 2018, la ley dice que el acusado puede acceder a esa válvula si el tribunal determina que el acusado no tiene ciertas cosas. Para entender el problema, conviene ponerles nombre. Llamemos A esto. Tener más de 4 puntos de historial criminal. Llamemos B a esto. Tener una condena previa que cuenta como delito de 3 puntos. Y llamemos C a esto. Tener una condena previa violenta que cuenta como delito de 2 puntos. 3 declaraciones. A, B, C. La frase de la ley, simplificada, dice: el acusado no tiene A, B y C. Ahí está todo el caso. No tiene A, B y C. La pregunta es, ¿qué significa esa frase? Primera lectura. La negación cae sobre el paquete completo. No tiene, todo junto, A y B y C. En una fórmula hablada sería no, paréntesis, A y B y C. Según esta lectura, el acusado queda fuera solo si tiene las 3 cosas al mismo tiempo. A, B y C. El paquete completo. Si le falta una, ya no tiene el paquete y entonces pasa este requisito. Esa era la lectura de Pulsifer. Segunda lectura. La negación se reparte sobre cada pieza. No tiene A, y no tiene B, y no tiene C. En una fórmula hablada sería no A, y no B, y no C. Según esta lectura, el acusado tiene que limpiar las 3 casillas. No puede tener A, no puede tener B, no puede tener C. Si tiene cualquiera de las 3, falla el requisito. Esa era la lectura del gobierno. Ahora viene lo decisivo. Pulsifer tenía A. Tenía más de 4 puntos de historial criminal. También tenía B. Tenía delitos previos de 3 puntos. Pero no tenía C. No tenía un delito violento de 2 puntos. Entonces su caso queda así. A es verdadero. B es verdadero. C es falso. Con la primera lectura, Pulsifer gana este punto, porque A y B y C, todo junto, es falso. Le falta C. Y si el paquete completo es falso, entonces es verdad que no tiene el paquete completo. No, paréntesis, A y B y C, verdadero. Con la segunda lectura, Pulsifer pierde este punto, porque no A es falso, y no B también es falso, aunque no C sea verdadero. Para que una frase con I sea verdadera, todas sus partes tienen que ser verdaderas. Si una falla, falla la frase completa. No A, y no B, y no C. Falso. La diferencia no está en los hechos. Los hechos son los mismos. La diferencia está en los paréntesis. Y en lógica, los paréntesis no son decoración, son parte del significado. Esto se ve mejor si se cambia por una frase cotidiana. Alguien dice,
No tengo pasaporte, visa y boleto. Puede querer decir dos cosas. Puede querer decir, no tengo el conjunto completo que necesito para viajar. Tal vez tengo pasaporte y boleto, pero me falta la visa. O puede querer decir, no tengo pasaporte, no tengo visa y no tengo boleto. No tengo nada de eso. La misma frase puede sonar natural en las dos direcciones. Por eso el caso no se resuelve gritando más fuerte la palabra y. La y sigue siendo y. Lo que cambia es el lugar donde trabaja la negación. Si la negación se queda fuera del paréntesis, niega el paquete. No. A y B y C, todo junto. Si la negación entra en cada pieza, exige tres negativas separadas. No A, no B y no C. La lógica conoce esta diferencia con una regla famosa, las leyes de De Morgan. Dicha sin solemnidad, la regla dice algo simple. Cuando niegas un y completo, basta con que falle una parte. No es cierto que A y B y C. Eso equivale a decir o no A, o no B, o no C. El O aparece porque se negó el conjunto, no porque la I haya dejado de ser I. Esta distinción es pequeña en la página, pero no era pequeña para Pulsifer. Si la lectura correcta era la suya, no quedaba fuera por este requisito. Podía intentar recibir una pena sin el mínimo obligatorio. Si la lectura correcta era la del gobierno, quedaba fuera. El hecho de no tener C ya no bastaba. La Corte Suprema decidió 6-3 a favor del gobierno. La opinión mayoritaria, escrita por la jueza Elena Kagan, no dijo simplemente que y significa o. De hecho, esa sería una mala forma de contar el caso. La Corte aceptó algo más sutil, que, en abstracto, las dos lecturas eran gramaticalmente posibles. Pero miró el contexto de la ley. Miró cómo se relacionaban las tres condiciones y concluyó que el párrafo funcionaba como una lista de elegibilidad. Una lista de tres condiciones necesarias. Para pasar, el acusado debía no tener A, debía no tener B y debía no tener C. 3 puertas, no una sola puerta con un paquete completo detrás. La disidencia, escrita por el juez Neil Gorsuch y acompañada por Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, vio el texto de otra manera. Para la disidencia, la lectura más natural respetaba la I como una conjunción ordinaria. El acusado quedaría fuera solo si tenía A, B y C. Y si aún quedaba duda, esa duda debía resolverse a favor de la libertad, no del castigo. Esto importa porque muestra que el caso no es una pelea entre gente que sabe lógica y gente que no. Es mejor que eso. Es una pelea sobre cómo una forma lógica vive dentro del lenguaje real. La lógica dice que estas dos estructuras no son iguales. No, paréntesis, A, I, B y C. No A y no B y no C. El derecho tiene que decidir cuál de esas dos estructuras está dentro de una frase escrita por el Congreso. Y para hacerlo, no basta con mirar una palabra aislada. Hay que mirar agrupamientos, hay que mirar alcance, hay que mirar qué trabajo hace cada condición dentro de la regla. La moraleja no es que la Corte haya descubierto que I significa O. La moraleja es más precisa. Un conectivo nunca viaja solo. Una y dentro de una negación no se comporta igual que una y fuera de ella. Una lista no dice lo mismo si sus elementos están bajo un solo paréntesis que si cada elemento recibe su propia negación. En conversaciones comunes, esa diferencia puede producir malentendidos. En una ley penal, puede decidir si alguien tiene siquiera la oportunidad de pedir una pena menor. Por eso, la lógica proposicional no es solo una tabla con letras. Es una herramienta para ver la arquitectura invisible de una frase. Primero se nombran las piezas, A, B, C. Luego se mira el conector, I. Después se pregunta dónde cae la negación. Y al final,
aparece la pregunta que importaba desde el comienzo. No tener A, B y C significa no tener el paquete completo o significa no tener ninguna de las tres cosas. En Pulsifer contra Estados Unidos, esa no fue una diferencia de estilo. Fue la diferencia entre dos lecturas posibles de la misma ley. Y la Corte eligió una. No porque una palabra cambiara mágicamente de significado, sino porque, en lógica, el significado no está solo en las palabras. También está en la forma.